Aquí la escuchamos muy bien. Estamos invitados a una STS de matemáticas, una sesión de trabajo situado. En el ciclo 1 vimos como fundamentación de los lineamientos, actualización curricular y demás. En el ciclo 2 trabajamos pensamiento métrico y acá vamos a trabajar pensamiento espacial y sistemas geométricos. Le doy la palabra a mi compañero Alejandro. Bueno, pues muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar, pues ya como entre los compañeros, una STS sobre matemáticas. Un avisito ahí parroquial antes de iniciar. Ojalá pudiesen tener como a mano una hojita de papel y algo con lo que escribir. De pronto, ahorita la vamos a tener que utilizar. Puede ser una hoja reciclada, no tiene que ser una hoja que esté en blanco. Entonces, el principal propósito para el encuentro que tenemos hoy, el objetivo fundamental, es contribuir al fortalecimiento de prácticas pedagógicas que involucren el reconocimiento de objetos bidimensionales y tridimensionales en contextos de educación remota o alternancia. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, como objetivos específicos, primero, reconocer la importancia del espacio circundante en el cual se encuentra el estudiante para el desarrollo del pensamiento espacial y sistemas geométricos, que digamos que es, todos son importantes, pero ese reconocimiento es fundamental, es la base pues, de la STS. Segundo objetivo, aplicar el modelo de Van Hill para estructurar el razonamiento geométrico, estableciendo diferencias y similitudes entre bidimensionalidad y tridimensionalidad, eh, aunque vamos a tener en cuenta otros postulados de otros autores. Van Hill ocupa un lugar importante en este caso. Tercer momento o tercer objetivo, utilizar los materiales educativos del programa Todos a Aprender y demás recursos que pone a disposición del Ministerio de Educación para el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento espacial y sistemas geométricos. La idea es darle utilidad pues, a todo ese material que se ha venido liberando y sobre el cual hemos venido trabajando durante estos meses de pandemia. Y por último, fortalecer el trabajo de comunidades de aprendizaje, fundamental eso de los diálogos de saberes, para contribuir, al conocimiento didáctico del contenido a través de la geometría activa, logrando articular su praxis con la didáctica a la luz de los referentes de calidad educativa. Entonces, en esos objetivos, de manera transversal, pues tenemos los elementos, diría yo, que hemos venido siendo incisivos durante los encuentros que hemos tenido desde que el PTA empezó a intervenir en las instituciones. Y está estructurada de la siguiente manera: tenemos un espacio de exploración, otro momento de conceptualización, momento de práctica, transferencia y cierre con cada uno de los momentos que hemos venido trabajando. Continuamos por acá. Vamos para la exploración. En este momento de exploración hay una pregunta, ¿cierto? Un formulario de entrada, un cuestionario de entrada. La idea es que hagamos uso en este caso del chat para responder a la pregunta que están viendo en pantalla. Dice, ¿qué estrategias ha utilizado en el desarrollo del pensamiento espacial y sistemas geométricos para el aprendizaje de figuras bidimensionales y objetos tridimensionales? Entonces, la idea es cuál, que podamos conversar a partir de las estrategias que ustedes utilizan usualmente, ¿cierto? Cuando estamos o cuando abordan ese tipo de pensamiento. Entonces, lo pueden hacer por el chat. Si alguien quiere tomar el micrófono, pues también lo puede hacer. Nosotros estamos atentos. Un minutico para eso, para que no nos larguemos demasiado. Mientras tanto, les cuento que en unos minuticos también les compartiremos el cuestionario de formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. A doña Nubia, la coordinadora de la María Dolorosa, le informamos que ya está el nombre dentro de la lista de docentes, entonces ya se puede encontrar para que también llene la asistencia. Bueno, vamos a ver qué hay en el chat. No tenemos nada. Bueno. ¿Ah?
Anímense, alguna estrategia que ustedes como docentes en cualquier grado hayan implementado para trabajar concepto de bidimensionalidad o tridimensionalidad. No quiero dar ideas, porque algunas las vamos a trabajar en el transcurso de las STS, de esta STS. Clau, por favor, revisa en sala de espera porque creo que hay alguien que quiere entrar. Pero no sé si ya entró, porque no puedo salir de pantalla. ¿Listo? ¿Nadie hasta ahora? Bueno, ¿Nadie quiere abrir no, micrófono? Néstor, bueno. ¿Continuamos entonces? Vamos a continuar entonces y dejamos la pregunta ahí en remojo. Ahorita la retomamos una vez avancemos un poquito. ¿Listo? Ok. Ya escribieron, Alejo. Ah, bueno, dice por ahí la profe Estela Patricia Soto que ha elaborado con los estudiantes, tales como el prisma, el cilindro. El profe Milton nos dice la manipulación de objetos y toma de medidas. La profesora Juliana Molina nos habla acerca de la exploración del medio, fundamental eso. Y Gloria Patricia Puerta dice que ha utilizado el Tangram, regletas y bloques. Bueno, entonces veo que ahí es fundamental esa percepción de las formas, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí se fundamenta justamente el aprendizaje de los sistemas de medidas en lo que tiene que ver con la geometría. Pero entonces, vamos a tratar de fundamentar eso un poquito más adelante. La presentación inicia con una actividad, pues como una sugerencia. La profesora Juliana nos decía ahorita que la exploración del medio es la herramienta o la estrategia que ella usa, y en ese caso, pues, es fundamental porque es una actividad que genera significatividad al entorno del estudiante. Ahorita, uno de los objetivos planteaba CTA, de que el estudiante reconozca qué es lo que hay a su alrededor, para a partir de ahí trabajar el resto de saberes de aprendizaje. Entonces, se sugiere lo siguiente, que justamente el niño tenga la posibilidad de reconocer cuáles son las figuras que están en su habitación, que están en el baño, en el lugar de estudio, en el comedor, etcétera, que hacen parte justamente de su cotidianidad. Con la idea de que la geometría no es o que las matemáticas en general no están alejadas de su realidad. Entonces, y esa actividad pues se comparte con un videito muy corto. No sé si Kate nos pueda compartir ahí una partecita del video. No, recuerda que tengo problemas para compartir con audio. Claro, ¿lo tienes ahí listo? O si no, pasamos. Igual se los vamos a compartir en el Drive. Sí, yo creo que yo lo tengo aquí. Vamos a ver cómo nos va con el audio. Voy a salir. Espérenme, yo lo pongo un momentico. Ya te me dice cuándo deja de compartir. Listo, ya. Listo. En teoría ya. Vamos a presentarlo aquí. Vamos a ver si nos da por aquí. Creo que ya Lisa. No escuchamos nada. No, se ve. Ah, sí, ya. Ok. Y se ve. Okay. Vamos a ver si se escucha. Hola niños, hoy vamos a aprender las figuras y las formas. Claro que sí, vamos a tomar nuestras claves y nuestras maracas. Aquí está el plan. Pero ¿qué es? El techo de mi habitación, mi forma es triangular, triangular. ¿Puedo ver? ¿Qué es? Dímelo. ¿Qué forma es? Singular, singular. Levanto. ¿Puedo ver? ¿Qué ves? Pica, pica. ¿Qué forma es? Rectangular. Pica, pica, rectangular. Pica, pica, rectangular. ¿Puedo ver? ¿Qué ves? La ventana. ¿Qué forma es? Cuadrada es. Cuadrada es. Paso al baño y puedo ver. ¿Qué ves? La puerta. ¿Qué forma es? Rectangular, rectangular. ¿Puedo ver? ¿Qué ves? El espejo. ¿Qué forma es? ¿Circular o rectangular? ¡Oh!
formas en el entorno. Puedo ver Claro, yo creo que podemos dejar ahí. Pues hacemos la pausa ahí porque pues, el video es un poquito extenso, pero es muy repetitivo. La idea es mostrar justamente que llevar al estudiante a que haga esa exploración de su entorno, ¿sí? Cómo las formas y las figuras hacen parte de su contexto real. Avanzamos un poquito con la presentación. Ok, dame un segundito. Listo. Y vamos a entrar a la fase de conceptualización. Katy. Muy bien, listo. Aquí les traigo resultados de pruebas Saber 2017, donde muestran unos porcentajes de los aprendizajes que los estudiantes no están cumpliendo. Hay un alto porcentaje de no cumplimiento para grado tercero. En grado quinto es un poco más bajo, pero también es preocupante porque es más del 50% de los estudiantes que no están logrando o alcanzando estos conocimientos. Entonces recordemos que para grado tercero y para grado quinto la competencia que se evalúa en las pruebas es razonamiento con el componente espacial, y en grado tercero básicamente evalúan establecer diferencias y similitudes entre objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo a sus propiedades. Y en grado quinto relacionar objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos en el plano. Quería preguntar aquí, antes de continuar con esta STS, si todos tenemos claro el concepto de bidimensional y tridimensional. Y si es así, los invito para que abran micrófono, porque igual no los puedo ver, o que por el chat me digan cuál es el concepto que usted tiene de bidimensional o tridimensional. Otros autores lo definen como 2D o 3D, pero quería como hacer un sondeo a ver si para todos es claro. Si quieren pueden abrir micrófono o pueden escribir en el chat y uno de mis compañeros me colabora leyéndome. No, aún no hay nada en el chat. ¿Nada? Espérense un segundito. Ok. Bueno. Les hago otra pregunta. Sí, ¿ya hay respuesta? Por ahí nos dice una profe que BD es de 2 y 3D es de 3. Sí. Sí. Habría que ver 2Q y 3Q. Exacto. Bueno, 2D, básicamente la palabra es dos dimensiones, o sea que se trabaja dos cantidades o magnitudes susceptibles de ser medidas. Y 3D, o tres dimensiones, donde se trabajarían tres magnitudes susceptibles de ser medidas. Por ejemplo, en el cubito sería el largo, el ancho y el alto. Y en el de 2D, el largo y el ancho. Pero si hay 2D y 3D, la pregunta es, ¿habrá 4D, 5D, 6D, 0D, 1D? ¿Y eso qué es? ¿O dónde se utiliza? ¿O dónde lo vemos? 1D es la recta, solamente la recta. Y aquí traje este que lo encontré en internet y me pareció muy chévere. 0D es solamente el punto. Recordemos que un punto es un objeto abstracto, definido por allá por teóricos. El que más antiguo recuerdo es Euclides. 1D sería una línea, 2D sería el plano y 3D sería un sólido, un cuerpo. Pero si lo trasladamos en matemáticas, el 1D lo podemos ver como la línea de los números reales, donde habitan los fraccionarios, los naturales, los enteros, etcétera, etcétera. Y el 2D lo podemos ver como la construcción de dos líneas de números reales, una vertical y una horizontal, colocadas en posición perpendicular una con respecto a la otra. Y ahí podemos ver una figura en el plano. Y para 3D, pues ya sería una figura en el espacio. ¿Listo? Bueno, continuemos. Vamos a retomar aquí algunos referentes teóricos que aparecen en lineamientos curriculares, tomando como base articuladora el modelo de Van Gil, y vamos a retomar en el transcurso algo otros de los autores que están aquí. Entonces Van Gil propone un modelo de razonamiento geométrico dividido en 3 niveles, que más adelante explico un poquito más cada uno de ellos. De hecho, ese modelo propone 5, pero para primaria solamente vamos a trabajar 3. Que es razonamiento, análisis, clasificación o orden. Por allá vamos a trabajar con Carlos Vasco, con su pedagogía activa de hacer, actuar y conceptualizar, con Brunner, del aprendizaje por descubrimiento,
que conlleva el aprendizaje significativo de Piaget en el desarrollo del conocimiento espacial desde lo euclidiano, proyectivo y topológico, y Lapán y Winter porque trabajan mucho bidimensionalidad y tridimensional desde las formas y las figuras, y Alsina, que nos dan una teoría didáctica de la geometría y unas habilidades geometrías básicas que los niños de primero a quinto deberían desarrollar. Desde la didáctica de la geometría vamos a trabajar transformaciones, formas y movimiento, y de las habilidades geométricas, visual, verbal, lo del dibujo y lo de la lógica. Bueno, empezamos aquí con el pensamiento espacial y los sistemas geométricos según los lineamientos curriculares. Dice que es el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio y las relaciones que existen entre ellos, sus transformaciones y diversas traducciones o representaciones materiales. Recordemos que los procesos cognitivos, algunos autores lo dividen como en dos, unos simples y otros de alta complejidad, y entre los simples están la sensación, la percepción, la atención, la concentración y la memoria. Y entre los complejos está el razonamiento, el lenguaje, entre otros. Y para alcanzarlos, pues debemos desarrollar una serie de fases. Entre las primeras está la observación, segundo la comparación y la tercera la clasificación, atendiendo pues a características que el docente le dé. En una cuarta fase está la descripción, en una quinta el análisis y en una sexta la síntesis. Y ya de más alta complejidad serían, bueno, la inferencia. La memoria todavía está entre las simples. La memorización y para la última sería la inferencia. Listo, aquí vamos con el modelo de Van Gil que propone estos 5 niveles. En el primer nivel estaría el reconocimiento o visualización de los objetos y se dice que se ha alcanzado cuando el niño reconoce figuras atendiendo a su forma pero sin dar mayores características de ellas. En segundo lugar está la 2, que es analizar, y se dice que el niño ha desarrollado esta cuando reconoce y analiza partes y propiedades particulares de las figuras geométricas o cuerpos geométricos. Y en tercer lugar está la clasificación, que dice que el niño la ha desarrollado cuando determina y reconoce interacciones con las figuras o cuerpos y relaciona con alguna de las familias de ellas a partir del razonamiento y la manipulación. ¿Qué es una familia? Pues que reconozca que los triángulos, a pesar de que tienen 3 lados, pueden tener 2 lados iguales y uno desigual, o todos sus lados iguales, unos grandes, otros chiquitos, pero pertenecen a la familia de ser triángulos, o los cuadriláteros. Hay cuadriláteros de 4 lados iguales que se serían un cuadrado, un rectángulo, un rombo, pero que todos esos son figuras de 4 lados. Esa es la familia a la que pertenece. Y la deducción, que se trabaja más en bachillerato, que se realiza de una forma más, digámoslo, formal, donde los niños hacen demostraciones, y las de rigor, que se trabajan ya en la universidad. Entonces, para efectos prácticos, en esta STS vamos a tener actividades en los 3 primeros niveles. Ese era el modelo de Van Gil. Listo, este es de Alsina, que propone las habilidades específicas en la enseñanza de la geometría, que hay habilidades visuales, verbales, de dibujo y de lógica. Entre las habilidades visuales tenemos coordinar la visión y el movimiento de los cuerpos, identificar aquello que permanece invariable como forma, tamaño y posición, establecer relaciones entre 2 objetos, comparar imágenes. Bueno, entre las habilidades verbales, que el niño pueda expresar, ya sea escrita o de forma verbal, qué es las características de los objetos que ha observado. En cuanto a las habilidades del dibujo, que sepa representar figuras en diferentes materiales, por ejemplo, un paralelogramo con varillas de distintas longitudes o hacerlo pues en la hoja. Y las habilidades de hojas tienen que ver con, o de pensamiento, tienen que ver con extraer propiedades de las figuras y colocar o analizar de manera deductiva o inductiva lo que está observando. Y tiene que ver algo con el modelo de Van Gil. O sea, el modelo de Van Gil está muy de la mano con todos los autores que aquí les proponemos. Aquí hay un resumen del modelo que Alsina propone, Alsina y otros autores. Entonces está el visual, el verbal, el del dibujo y el de la parte lógica. De la lógica tiene que ver con el pensamiento, extraer propiedades de las figuras y analizar un razonamiento deductivo. El visual, la percepción de los objetos, el movimiento, el cuerpo, el tamaño, grande, chiquito, etcétera, y relaciones que puedo establecer entre ellos. Vamos con la teoría de Piaget, que es una buena percepción espacial, el parte de la observación y más del espacio circundante, y propone tres categorías, digámoslo así: el topológico, el proyectivo y el euclidiano. Piaget propone unas ideas, unas escalas en años, donde los niños deberían estar en tal o cual categoría,
ha sido muy criticado por esto, pero pues yo digo que existen casos especiales, digámoslo así, que un niño de 6 años puede estar ya reconociendo bidimensionalidad y tridimensionalidad, y serían casos pues aislados. Para no entrar en controversia, yo sigo el autor de Piaget, que dice de que de los 0 a 6 años predominan las formas, dimensiones y relaciones y la vecindad entre los objetos, se trabaja la orientación propia del cuerpo. Y por aquí me encontré otro autor que define pues lo que Piaget está diciendo. Dice que lo topológico se relaciona también con la geometría de la lámina de caucho, donde los cuerpos de las figuras son sometidos a transformaciones que pierden sus propiedades métricas y proyectivas. Este tipo de actividades se trabajarían de 0 a 6 años. Ejemplo, el uso de la plastilina, que el niño haga un muñequito, que después lo estire y se dé cuenta pues que cambió el largo de lo que antes medía. No cambia el volumen, pero sí puede cambiar alguna de las propiedades. Y que si lo transforma, ya la proyección no va a ser la misma, porque va a cambiar la forma del objeto. Y lo proyectivo se trabajaría de 6 a 8 años, los objetos se sitúan en virtud de unos ejes y las relaciones que éstas desencadenan. Y por acá el otro autor que consulté dice que la proyectiva o también geometría de la sombra se definen transformaciones que deforman los elementos considerando la alineación, conservando la alineación de los puntos. Entonces yo me imaginaba aquí trabajando cualquier cuerpo geométrico, aplicarle una luz y que ésta proyecte una sombra, que a pesar de que la sombra va a ser más grande, va a conservar la forma del objeto que está proyectando. ¿Listos? Y el euclidiano, que tiene que ver con lo bidimensional y tridimensional, y se trabaja de 8 a 12 años. Bueno, vamos a empezar el momento de la práctica. Listo. Con los autores anteriores dijimos que era muy importante en los primeros grados de escolaridad tener como referente el entorno del estudiante. Entonces aquí planteamos una cocina que el niño por observar, bueno, aquí esta es una actividad para el nivel 1 de Evangel, que es meramente de observación. Entonces que vaya a la cocina y observe las figuras y cuerpos en la cocina y que los empiece a clasificar. Por ejemplo, las galletas, el cereal, las cajas de arroz o de leche, lo que tenga en la casa, pero que también hay objetos en 3 dimensiones como la tetera, las ollas, etcétera, etcétera. Pero si vamos al salón de clase, acá hay otros para clasificar. Por allí en el piso vemos unas pirámides, unas esferas, unos cilindros, una caja, triángulos. Bueno, todas esas actividades que estaríamos en el nivel 1 de Evangel. Percepción de las formas se llama esta actividad. En esta, que también es de nivel 1, trabajamos diferentes vistas que las personas tienen del entorno circundante. Por ejemplo, si observamos a Matías, cuando el camión rojo está pasando enfrente de él, justo cuando lo entiende enfrente, él vería un rectángulo, ¿cierto? Estaría viendo un objeto en 2 dimensiones. Pero si comparamos lo que puede ver Paula, que está encima de ese edificio, por la posición en la que ella está, puede ver objetos en 3 dimensiones. Por ejemplo, podría apreciar el carrito azul que está a la derecha mía, le podría ver el largo, el ancho, bueno, tal vez lo profundo. Si vamos al corte de Salomé, podría ver en 2 dimensiones, por la posición en la que ella está, las llantas del carro o la forma lateral del taxi amarillo que aparece por allí. También si analizamos a Eric tiene una vista desde arriba, entonces podría ver objetos en 3 dimensiones. ¿Listo? Todavía estamos en el nivel 1 de Evangel, que es el de reconocimiento o visualización. También podemos trabajar reconocimiento y visualización a través de movimientos, adelante, atrás, izquierda, derecha. Por ejemplo, si estamos en los zapatos de María Paz, veríamos de frente la escuela y encontraríamos figuras rectangulares, circulares, esferas. Bueno, no sé qué más podemos ver allí. Yo creo que esas. Si analizamos la posición de Santiago, podremos decir que a la derecha de Santiago hay una esfera que se representaría por el balón, que si vemos a Nicolás, si trabajamos desde lo que podría observar Nicolás, observaría el bus en 2 dimensiones, podría ver un círculo para las llantas del carro y podría describir un rectángulo para ver un pedazo del bus escolar. Y eso todavía estamos en el nivel 1 de Evangel. Aquí pasamos al nivel 2 de Evangel, que es el análisis, que es cuando el niño reconoce y analiza partes y propiedades particulares de las figuras o cuerpos geométricos. Entonces, en esta actividad observamos las formas de los sujetos que están con brillo en la mía está en la parte izquierda.
y llenamos la siguiente tabla. Mire que pasamos de un nivel de observación a tener que escribir objetos que cumplan ciertas características. Y ahí los invito pues para que abran micrófono, para que escriban a través del chat. Un objeto y ustedes me dicen si rueda o no rueda. Por ejemplo, la pirámide. Son solamente los objetos que tienen brillo, ¿no? Porque los libros no tienen brillo, entonces esos no se trabajarían acá. Abro el espacio para los micrófonos o para el chat. O que me digan cuáles de todos esos que ven ahí son los objetos que ruedan. Bueno, entre los objetivos habían utilizar el material que el programa ofrece, material PRES, y algunos que las instituciones tienen. Esta actividad fue adaptada de Escuela Nueva. No me acuerdo de qué grado, pero la sacaron de Escuela Nueva. Bueno, Kate, entonces por ahí nos dicen que los objetos que ruedan son el balón, la esfera, el balde, la pelota. Ok, perfecto. Bueno, esta es para que ustedes entiendan la diferencia entre la observar, la categoría 1 de Evangel, que es de reconocimiento y visualización, meramente observar, y el del análisis. ¿Ven que tenemos que hacer un proceso adicional? Muy bien, para los profes que participaron, muchas gracias. Y los que no ruedan, pues estarían el cubo, el regalo, la pirámide. Listo, aquí vamos con otra actividad. También vamos en el nivel de análisis de los que propone Evangel. Observa la forma de los objetos, llena la tabla, para ello escribe la letra en la columna que corresponde al tipo de superficie que tiene. Entonces trabajamos formas de conos, cilindros, pirámides y prismas, y una con una esfera. Entonces la idea es que clasifiquen donde dice solo superficies curvas. Por ejemplo, ¿qué colocaríamos ahí? Solo con superficies curvas, no que tenga curvas y planas. ¿Me hice entender? Por ahí en el chat que con superficies curvas solo la esfera. Genial. Esa es la única que tiene superficies curvas, en efecto. Con superficies planas. ¿Alguien? No, aún no. Casi todas menos la esfera. Los trapecios. Casi todas menos la esfera. Los trapecios. Los trapecios, ok. Casi todos menos la esfera. ¿Alguien más? En el chat, las profes Estela, Patricia Soto y Luisa Salinas plantean que el prisma y las pirámides. Exacto, muy bien. Solamente los prismas y las pirámides tienen solamente superficies planas. ¿Por qué estas de acá no? Porque tiene una superficie plana y una superficie curva, igual que los cilindros. ¿Listo? Los prismas y las pirámides. Muy bien. Con superficies curvas y planas, pues ya serían todos los de la A a la F, ¿cierto? Porque tienen dos bases por acá que son planas, pero el ladito de acá es curva. Bueno, entonces aquí estamos en el hacer, actuar y conceptualizar, que es el modelo que Carlos Vasco propone con su pedagogía activa. Muy bien. Bueno, entonces acá hay una diferencia entre la geometría activa y la geometría tridimensional. En la geometría activa se trabaja mucho el hacer, el actuar y el conceptualizar, más que el mostrar, observar y simbolizar. Bien, ahora le doy paso a mi compañero Alejandro, que nos va a dar ejemplos del nivel 3 de clasificación orden, que se trata de determinar o reconocer interrelaciones con las formas y figuras y algunas de las familias a las que pertenecen. Vamos, Alejo. Ok, entonces venimos pasando por los tres niveles que plantea Vanjil, ¿cierto? Entonces, la primera actividad que sugerimos para los estudiantes, que es la del rally, en la que ellos vayan a hacer el reconocimiento por su casa. La idea es que nosotros hagamos lo mismo, pero no nos vamos a parar de donde estamos, no vamos a ir a la cocina, ni al baño, ni a la sala, sino que vamos a tratar de encontrar un objeto que tengamos cerca, en nuestro escritorio tal vez, de pronto un pocillo, un cuaderno, algo que nos proyecte una forma que corresponda a un triángulo, a un círculo, a un cuadrado,
para hacer el siguiente ejercicio. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Katy. Entonces, con ese objeto, la idea es la siguiente. Vamos a escribir el nombre del cuerpo del objeto encontrado, ¿cierto? Vamos a decir qué es y para qué sirve, cuál es su uso, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto pueden mostrar el objeto en cámara, ahorita lo hacemos, y luego, una vez tengamos el objeto, la idea es que lo proyectemos en una hoja de papel, que lo calquemos, y luego digamos cuál es la silueta que ese objeto nos deja en la hoja. Yo, por ejemplo, podría tomar un pocillo, ¿cierto? Un pocillo, y lo plasmo en la hoja y con el lápiz calco su silueta. La idea es que hagamos el proceso de transformar de 3D a 2D y veamos a ver cuáles son las transformaciones que ocurren con cada uno de esos objetos tridimensionales. Entonces, tenemos un minutico para eso y podemos ir abriendo cámaras y micrófonos o quizá hacerlo por el chat. Quiero empezar Sí, yo, sí, ¿listo? ¿quedó claro? Sí, quiero empezar yo, para que los demás se animen. Escribe el nombre o cuerpo del objeto encontrado. Bueno, en cada pista, las pistas están en un documento Word, pero lo vamos a hacer de manera diferente. Entonces, el objeto que yo encontré es es un arete. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, se ve. Describe el uso, pues es un arete para verme mucho más linda. Representa la imagen en una silueta calcada. Lo coloqué sobre una hojita. Ah, bueno, la forma de este es... ¿Qué forma tendría esto? ¿Quién me ayuda? Si lo alcanzan a observar ahí bien. Forma de esfera, circular. 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 De hecho, esto es un cilindro, aunque no me lo crean. La definición de cilindro es que tenga dos bases iguales, paralelas, y que tenga profundidad, digámoslo así. Esto es un cilindro chiquitico, cuya profundidad sería 0,5 milímetros, pero es un cilindro. Cuando lo proyecto en la hoja, ahí sí obtengo una forma circular. ¿Listo? Escribe el nombre de la silueta encontrada, en este caso sería círculo. Listo, los animo pues a que hagan sus propios ejercicios. No importa si es circular o si la base les dio un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, no importa. Lo importante es que entiendan los diferentes modelos de Beagil y que se animen a participar. Con dos docentes que nos colaboren sería genial. A ver, Caterine. Bueno, señor profe. Pues que tengo aquí en la mano una servilleta. Si la plasmo en una hoja, me va a quedar un cuadrado. ¿Que para qué me sirve esta servilleta? Para limpiarme la boca, las manos, de pronto el sudor. Entonces, esta es la que tenía aquí a la mano. No sé qué más se puede decir. ¿Cuál sería el nombre de esa servilleta? Recordemos que ese es un objeto en 3 dimensiones, ¿cierto? Así sea chiquitica, está en 3 dimensiones. ¿Cuál sería el nombre del poliedro de la servilleta? Miren que a mano derecha en la diapositiva están un cubo, un prisma, una pirámide. Un cubo. Sí, si la silueta de un cuadradito era un cubo. No, un cubo bueno. No. Porque no, eso que tener todos los lados iguales. Sería un prisma. Un prisma. O sea, que este es un prisma. Esa servilleta así sea cuadrada. Lo que pasa es que la definición de prisma dice que tiene 2 bases, una arriba y una abajo, y las caritas de aquí son, en este caso, rectángulos. Son chiquiticas, pero es un rectangulito. Ese es un prisma. Así bueno. como les dije que este era un cilindro. Mire que uno no pensaría que esto sea un cilindro, porque uno se imagina un cilindro, pero digámoslo, esperen un momentico. Claro. Tipo esto. Cuando veo esto, yo reconozco que esto es un cilindro porque tiene una base redondita acá, circular acá, y tiene una altura, digamos. Pero esto de acá también, aunque su altura sea chiquitica, eso es un cilindro. ¿Quién lo diría? Pero, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tener por participar. Dime, ¿pasamos? Por ahí en el chat, la profe nos dice, Luz Elena, que una caja es un cubo y que al dibujarla le genera un rectángulo. Entonces, ahí también tendríamos que hacer la misma aclaración, ¿cierto? Sí. Que si le dejo como base un rectángulo, entonces no sería un cubo, sino un prisma. Para que la caja sea un cubo, eso, tendría que tener
Es que no tengo, bueno, aquí, esto parece más un cubo. Que esta carita de aquí mida lo mismo que mide esta carita, lo mismo que mide esta carita y esta carita de acá. En ese caso sería un cubo. De lo contrario sería un prisma. Si tengo una cajita rectangular como esta que tengo acá. Este es un prisma. ¿Por qué es un prisma? La definición de prisma. Que tenga dos bases que sean paralelas, son iguales y sus caras laterales son, en este caso, rectángulos. ¿Listo? Y si la proyecto en una hoja, no tengo una hoja aquí a mano, si la proyecto en una hoja, obtendría aquí un rectángulo. La diferencia entre prisma y cubo. El cubo es un caso particular de un prisma, que tiene todos sus lados iguales. Pregunto, Dígame. ¿entonces todos los objetos serían tridimensionales? Iniciando desde una hoja de papel, porque una hoja de papel tiene las 3 dimensiones. Sí, señor. Todo lo que vemos en esta realidad es de forma tridimensional. Aunque para efectos prácticos y para yo trabajarlo en la escuela, le digo, ay, dibujemos en el plano, y tomamos una hoja y asumimos que la hoja es un plano. Pero para efectos de nosotros, que somos adultos, todo lo que tenemos aquí en esto es tridimensional, todos los objetos. Y quiero compartirles una pregunta que surgió en la universidad. Alguien preguntaba, ¿entonces nosotros vivimos en 3 dimensiones? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que vivimos en 3 dimensiones? Sí. Pero sí. Sí, bueno, por alguien dijo que sí, escuché. Es que no puedo ver ni el SAN ni los puedo ver a ustedes, solamente los estoy escuchando. ¿Alguien dice que no? ¿Y por qué no? ¿Listo? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, les aclaro, es mi concepción porque nunca... Ay, perdón, Jessica. Pues yo me imagino que sí, porque si bien cuando hacen un juego que dicen que el 3D o un programa en 3D lo que están es acercándolo a la realidad, quiere decir que vivimos en una realidad de 3 dimensiones. Ok, profe, muy bien. Les voy a dar mi percepción, pero no tienen que creerla. Esa pregunta siempre quedó abierta, nunca la respondimos, pero yo creo que no vivimos en 3 dimensiones. ¿Por qué qué es 3 dimensiones? Es el espacio donde hay cuerpos que tienen 3 magnitudes susceptibles de ser medidas, largo, ancho y alto. Hasta ahí estaríamos en 3 dimensiones. Pero en la vida real hay muchas más variables. La temperatura es una variable, el estado de ánimo de las personas se podría considerar como otra variable, temperatura, clima, algo más que podamos medir en esta realidad. Tiempo, el tiempo es otra variable. Tiempo. De ahí surge el espacio n-dimensional, donde consideramos muchas variables. Si consideramos 4 variables, pues ya no estaríamos en 3 dimensiones. Simplemente con considerar el ancho, el alto y lo profundo de este ser, más el tiempo, ya estaríamos en 4 dimensiones. Pero es mi percepción. Esa es una pregunta abierta que también les comparto para que piensen. Bueno, entonces continuamos. No, una aclaración. No. Cuando la profe Jessica decía que cuando trabajamos realidad virtual en computador o en animación 3D, ahí sí están trabajando esas 3 variables, el alto, el ancho y el largo, porque están metidas dentro de un espacio virtual, no trabajan. ¿Y qué pasa si le aumento la temperatura? ¿Y qué pasa si, bueno, algo le pasa al sujeto que está dentro? Todos los objetos en realidad, de los juegos, de esos que disparan y todo eso, estarían en 3D. Ahora sí, Alejo, perdón. Okay. Entonces, recordemos que estamos en el momento de clasificación, según la escala de Van Hill. Avanzamos, por favor, de diapositiva, Kate, por favor. Y haciendo, pues, siendo coherentes con lo que decíamos en el inicio, que la idea es tomar algo del material que hemos venido trabajando con el MEN. Entonces vamos, en este caso, a trabajar el centro 1 de una de las actividades que hay del material PREST. Entonces, tenemos una situación en este caso que es problema. Y dice de la siguiente manera, vamos a resolverla entre todos. Dice, el Carnaval de Barranquilla comienza con un desfile de carrozas resplandecientes llamado La Batalla de las Flores. Nuestro amigo Gama desearía que tú lo ayudes a fabricar una mini carroza para un desfile en tu escuela. Esta se decorará con un banderín. Gama vio 3 hermosos banderines que podrían adornar la mini carroza. Todos los banderines presentan figuras planas, pero Gama no está muy seguro de cuál de ellos cumple con las instrucciones recibidas. Ayúdalo a reconocer el banderín correcto. Entonces, ahí están proyectadas las 3 pistas que Gama tiene que reconocer para definir cuál es el banderín. Entonces, ahora, ¿cuál es la tarea? Que digamos cuál de las opciones A, B o C cumple con los 3 requisitos
que está en el cuadro superior izquierdo. Entonces, un minutico para esto y en el chat podemos escribir las respuestas correctas, o si alguien quiere tomarse el micrófono, decir cuál es y sustentar la respuesta, pues muy bien lo puede hacer. Pues un minutico, por favor. Tenemos que mirar cuál de las tres es la que cumple con las pistas. Mientras tanto, mientras van pensando ahí, les voy a compartir el enlace para que ahorita nos regalen, porfa, la asistencia. ¿Necesitan que le leamos la instrucción? Bueno, por Ok. aquí ya hay una respuesta. Dicen que la opción C. Vamos a ver las demás. Sí, esperemos otras dos. La C. Bueno, por ahí alguien considera, la profe física considera que la A, pero hay dudas por la pista 2. Ahorita vamos a aclarar entonces la duda que haya. Diana se retracta y dice que la B, que no la C. Bueno, entonces hagamos algo. Que sean la profe Estela, la profe Diana, la profe María, que nos digan por qué la opción que escogieron. Abran el micrófono y nos cuenten a todos por qué esa y no las demás. Ok. Diana, bien bueno. La verdad, que una duda con la segunda pista, porque dice que dos figuras que no tengan ninguna esquina recta. Ah, no, sí, porque no, entra con la duda por los cuadrados, porque yo me retracté que la B, porque yo veo hay dos cuadrados y dos rombos, esos tienen 4 lados. Entonces, no, estoy enredando, la verdad estoy enredando. No. Tranquila, profe, que el objetivo es que hoy entendamos cuál era el banderín correcto. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, continúo. Entonces. No, digamos la respuesta correcta y expliquémosla, si están de acuerdo. No, por eso sí, claro. ¿Cómo es de tiempo? A ver, sí, yo creo que vamos bien de tiempo. Sí, entonces va. Para los que pusieron la opción C, que ya no tienen un 5. Sí, es la correcta, es la C. Si miramos bien las figuras tienen lados iguales. Entonces, en la opción C vemos que las figuras amarillas poseen lados iguales. Se cumple con esa condición. Que tenga 4 esquinas rectas y 2 pares de lados paralelos. Entonces, si recordamos cuál es el concepto de una recta, hacemos referencia a que es un ángulo que tiene 90 grados. Kate me corrige si de pronto estoy mal. Y vemos que entonces las figuras cumplen con esas 3 condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Que es que las figuras amarillas están ubicadas de diferente forma, pero si volteamos un poquito los rombos y los apoyamos en una de las bases, nos quedaría como un cuadrado, ¿sí? La segunda pista, 2 figuras que no tengan ninguna esquina recta. Entonces revisamos las figuras violetas que hay ahí, entonces ninguna tiene un ángulo de 90 grados exacto, pues también cumple. Y la tercera opción es que tiene 2 triángulos con una esquina formada por 2 lados perpendiculares. Ya revisamos la figura azul y vemos que cuando está en esta posición, entonces cumple con las indicaciones que nos estaban pidiendo ahí en las pistas. ¿Hay alguna duda ahí? Exacto. ¿Para todos es claro? ¿Necesitan un poquito más de explicación? ¿Sí entendimos todos por qué la opción correcta era la C? Hablen ahora o callen para siempre. ¿O qué pista no entendieron que se cumpla la banderita C? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie? No. Bueno, si no... Yo tengo dudas con la número 2. No la tengo muy clara.
Dos figuras que no Dice tengan... dos figuras que no tengan ninguna esquina recta. Listo, profe. Que tenga esquina recta es que forme un ángulo de 90 grados. No sé si ahí alcanzamos a ver el pedacito de hojita que tengo. ¿Sí? Sí. Eso es una esquina recta. Si observamos las dos que no cumplen esa característica son los rombos moraditos. ¿Por qué los rombos moraditos? Ya le voy a explicar acá por qué. Ay, bueno, no tengo regla aquí, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Digamos que este sea el rombo moradito. Si medimos este ángulo, ahí al ojo se ve que tiene más de 90 grados. O sea, no tendría una esquina recta. Y si miro este ángulo de acá, tiene menos de 90 grados. O sea que tampoco tiene... Este lado de aquí no es recto y este lado de acá tampoco es recto. ¿Listo? No Pero tengo entonces los dos rombos amarillos cumplen la misma función. Los rombos O sea, amarillos son tienen la cuadrados. misma... ¿Cómo? Los rombos amarillos... Tendrían la misma... Mire la primera Tendrían la pista. misma característica 2, porque no tienen... No. Vea. Sí, no tienen ángulos rectos. Los cuadrados amarillos sí, porque son cuadrados. Digamos que No, este es el pero- amarillo. Dígame. No, pero en la posición que están ahí no cumplen la condición número 2. No, es que los de la figura número 2 son los rombos que están de color morado. Esos son los que cumplen la pista 2. Y los cuadritos amarillos son los que cumplen la pista 1, que dice 3 Por figuras con 4 lados iguales. Por eso, pero entonces esos dos amarillos no, me darían ya 4, no 2 figuras con ninguna esquina recta, porque me darían ángulos de... Le voy a aclarar, Diferente. las figuras amarillas todos son cuadrados, solo que las voltearon un poquito para que se convirtiera en un rombo. Moraleja del asunto, todo cuadrado es un rombo, pero no todo rombo es un cuadrado. Los moraditos son rombos, pero no son cuadrados. O sea, los moraditos no tienen ángulo Por eso, recto. pero si usted hace referencia a la esquina recta, ahí la esquina me está dando un ángulo diferente. En aquí vemos los ángulos rectos, ¿cierto? Miden 90 grados, pero si lo cambio de posición, los ángulos siguen midiendo 90 grados. ¿Qué cambió? La posición del cuadrado, pero los ángulos miden lo mismo. Yo no hice más grande el ángulo ni más chiquito el ángulo, solo cambié de posición. ¿Sí? Fíjate, de pronto él está diciendo de la tercera que dice que dos triángulos con una esquina formada por lados perpendiculares. Ah, Ahí bueno, están los- pero él no me dijo que tenía en dudas la base en la 3. Al formar el triángulo forman los lados perpendiculares. Eso, los triángulos que tienen dos lados perpendiculares son los azules. Este es el lado perpendicular o el ángulo recto. Y si lo cambio de posición, sigue siendo ángulo recto. En la posición que esté, el ángulo no varía. Si cambio la posición, el ángulo no varía. ¿Listo? Y tienen sus lados perpendiculares. Ese es el ángulo recto. Y si lo cambio de posición, no varía. Los dos triángulos con esquinas formadas por lados perpendiculares son los azules. Las dos figuras que no tengan ninguna esquina recta son los morados. Y las 3 figuras con 4 lados iguales son las amarillas. No sé si quedó más claro o lo despisté un poquito más. Profe Milton, tiene la palabra. No, sí, ¿Sí? ¿Seguimos? sí, Ok. sí, claro. Bueno. Ok. Entonces vamos a este segundo caso, ¿sí? También tomado de uno de los textos, pero dice el espantapájaros de la isla. En la isla hay una huerta en donde se plantan vegetales. Sin embargo, los pájaros de la isla descubrieron la huerta y se comen todo antes de que se pueda cosechar. El jefe Tica decide que para ahuyentar a los pájaros se debe construir un espantapájaros. Como ya sabes, la isla matemática ofrece interesantes retos matemáticos. Perdón. Ajá, mucho matemáticos. Uno de estos retos consiste en construir un espantapájaros usando diferentes sólidos. Ahorita hablábamos de figuras planas. Estas son las indicaciones de la guía para la construcción del espantapájaros. Primera pista, la cabeza del espantapájaros debe estar formada por un sólido que posee caras cuadradas, que no ruedan y cuyas caras son idénticas. Entonces, esa pista la ponemos en la opción A. Para la opción B, dice, las orejas del espantapájaros deben estar representadas por 2 pirámides cuya base es cuadrada. 3, la nariz del espantapájaros debe estar formada por un sólido que rueda y que también se desliza y que tiene una sola superficie plana. Esa superficie plana es un círculo.
Y para la opción de la cuarta, el cuerpo está formado por un prisma que debe tener solo 2 caras cuadradas. Entonces, en el chat, por favor, o si alguien quiere tomar el micrófono, podemos decir cuál es la respuesta para la A, para la B, para la C o para la D. Si las tienen todas en orden, bien. Si de pronto solamente tenemos la C, colocamos la C y luego entre todos vamos construyendo las demás pistas. Voy a repetir. Para la cabeza necesitamos un sólido que tenga 4 caras cuadradas y que sean iguales. Bien. ¿Sí? Un cubo. Un cubo. Por ahí nos dicen que un cubo, escuché, no recuerdo, no vi quién habló. Ah, profe Luis González. Cubo. Y la profe Yolanda también dice que un cubo. Bueno, y ahora para las orejas. Necesitaría dos prismas triangulares. Para la nariz. Rueda y que solo se desliza y que tiene una sola sección. La nariz le falta pájaro. Rueda. La nariz dice que es un sólido que rueda y que también se desliza sobre su base. Y que tiene una sola superficie plana. Recuerden que habíamos hecho una actividad anterior de clasificar cuáles tenían una sola superficie que rueda y pero otras que... un cilindro tendría 2. Exacto, o sea que no es un cilindro, muy bien. Un cono de pronto. Un cono, sí, un cono. Un cono. Señor. Un cono. Pero no me quedó claro el de las orejas. ¿Alguien dijo un prisma de base? Las orejas deben estar representadas por 2 pirámides cuya base es cuadrada. Ok, o sea que la respuesta no era un prisma. Tenemos que tener claro el concepto de prisma y el concepto de pirámide. Un prisma rectangular, con base rectangular o... No, en los prismas todas las caras son paralelogramos. No, en los prismas las caras laterales son paralelogramos. Recuerden, tienen 2 bases los prismas, 2 bases y las caras laterales todas son paralelogramos. Las pirámides tienen solo una base, es que no tengo una pirámide aquí, tienen solo una base y las caras laterales son triángulos. Esa es la diferencia. O sea, son 2 definiciones diferentes. Y además dice, las orejas del espantapájaros son representadas por 2 pirámides. Ya la respuesta era una pirámide de base cuadrada. ¿Sí? Las pirámides pueden tener base cuadrada, base triangular, base pentagonal, base hexagonal. Igual que los prismas. El prisma puede tener la base un pentágono acá arriba y un pentágono acá abajo. Pero ¿qué pasa con las caritas laterales? Todas son paralelogramas. Para los rectos, las bases serían rectángulos. Las caras laterales serían rectángulos. Listo, muy bien. Vamos con el cuerpo está formado por un prisma, ahí sí es un prisma, que debe tener 2 caras cuadradas. Prisma rectangular. Sí, se podría. Sí. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene preguntas respecto a esta actividad? Entonces miremos en la siguiente diapo que está la imagen del espantapájaros. Lo siento, no descargué la última presentación. Le ruego por favor que lo imaginemos, que tiene la cabeza un cubo, las orejas unas pirámides, la nariz un cono y el cuerpo un prisma rectangular, como dice el profe. Hagan ese esfuerzo, por favor, porque no alcancé a descargar la presentación que me mandó Alejo. Perdón. Listo, transferencia. Ok, entonces en la fase de transferencia hemos venido siempre haciendo hincapié en tener en cuenta los referentes de calidad, ¿cierto? Y el apoyo curricular a partir de los documentos que nos aporta el MEN. Entonces,
Vemos que de primero a tercero trabajamos estos estándares básicos de competencias, diferencio atributos, propiedades y objetos tridimensionales, represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales y realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. Entonces ahí estamos teniendo en cuenta justamente los estándares de primero grado a tercero y también para el nivel del grado cuarto al grado quinto, aunque, por ejemplo, en el primero de ellos pasamos de diferenciar, o sea, de reconocer esas características de los objetos o de las figuras, a comparar y a clasificar. Entonces ya estaríamos en ese caso dando el salto del primer nivel de Van Til al tercer nivel de Van Til, de acuerdo a la progresión horizontal y vertical que poseen los estándares básicos de competencias de matemáticas en este caso. Con los DBA ocurre algo similar. Entonces, con los DBA hay una progresión en espiral, ¿cierto? De primero a grado quinto, en la que el estudiante inicia comparando objetos del entorno, estableciendo semejanzas y diferencias, ¿cierto? En el que las características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales. Ahí estamos en el nivel de observación, ¿cierto? Porque estamos comparando los objetos. Y en la medida que vamos avanzando de grado, entonces ya el estudiante en grado quinto termina identificando y describiendo y caracterizando los objetos en términos de bidimensionalidad y de tridimensionalidad. Entonces, en ese caso, también estamos teniendo en cuenta que tanto el texto PRES hace uso o recoge esos DBA y les mantiene una secuencialidad que va aumentando la complejidad en la medida que el estudiante va avanzando pues, de grado escolar. Y les vamos a compartir en un enlace, un drive, el cual tendremos unos documentos, que es un portafolio del docente y un portafolio para el estudiante, junto con el enlace al video y a un documento que tenemos en Word, una actividad que se puede trabajar con los niños, para que por favor le echen una ojeadita, lo tengan y ahí podamos tener un material para trabajar con ellos. La STS está planteada en primera instancia para estudiantes de grado segundo, grado tercero. Kate decía ahorita que lo de la edad puede ser muy variable dependiendo del nivel en que se encuentra el estudiante, pero que podemos modificarlo para los otros grados, ¿cierto? Porque pues, las bases curriculares se mantienen y los objetivos pues también se mantienen.